Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legatly, una empresa que se dedica a nivel mundial a entrenar equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la IA, frente a la inteligencia artificial, para que aumenten su capacidad jurídica y por ende su rendimiento en el manejo de casos jurídicos preventivos o correctivos vinculados de alguna manera con IA mercantil, con productos empresariales de inteligencia artificial mercantil, comercial, con productos empresariales comerciales, mercantiles de IA. Es decir, productos con una naturaleza jurídica mercantil de inteligencia artificial. Y por ende se trata de que conozcan en general la forma de la validez jurídica y por ende la eficacia y la seguridad jurídica frente al fenómeno mercantil y en específico, concretamente, la forma de la validez jurídica frente a la naturaleza jurídica de la IA mercantil, de la inteligencia artificial relacionada con la empresa mercantil comercial. Y hoy explicaré precisamente la asesoría, consultoría y litigio jurídico a nivel senior, a nivel avanzado con alto nivel jurídico frente a la IA mercantil, ante la IA mercantil. Y es que, en general, se trata de lograr justicia. Y la justicia consiste en la armonía jurídica, es decir, en lo ajustado a los derechos y deberes, en que el caso preventivo correctivo, es decir, basado en el cumplimiento del derecho o para atender un conflicto que exista por un presunto incumplimiento del derecho, debe existir con base en la aplicación de los derechos y deberes, es decir, con base en lo justo, en lo ajustado a los derechos y deberes, es decir, a la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con el caso, a la medida de la forma del caso. Y por eso la asesoría jurídica senior a nivel senior avanzado y propiamente la asesoría jurídica diligente es cualquier forma de asesoría mediante la cual se aclare lo justo según el alcance de la asesoría. E igualmente con la consultoría, entendida la consultoría como el hecho de consultar precisamente a alguien que debe ser idóneo, diligente en lo que le consulten y por ende se trata de la oferta y la aceptación válida en relación con la consultoría para que así se aclare jurídicamente lo que se debe aclarar, es decir, la forma de la procedencia jurídica, la forma de la diligencia, la forma en la cual aplican los derechos y deberes en relación con el asunto que se consulte según el alcance que propiamente, que en definitiva, que totalmente tenga la consultoría. Y a diferencia de ello, la asesoría jurídica es algo permanente, es decir, es una asistencia y no una consulta, una asistencia que precisamente consiste en asistir jurídicamente lo que se deba asistir según el alcance de la consultoría incluida en la asesoría y propiamente en el alcance de la asesoría, porque la asesoría, para que esto quede claro, incluye las consultas. ¿Cierto? Pero como tal, va más allá porque, es decir, pero va más allá porque es una asistencia continua, es decir, es un carácter de asesor permanente jurídico, de asesoría jurídica por ende permanente, a la medida del todo de lo que incluya y por ende jurídicamente deba incluir, según el alcance que jurídicamente tenga la respectiva asesoría, es decir, según cómo apliquen los derechos y deberes en relación con ello y propiamente en la forma de definir el deber ser jurídico, es decir, cómo debe existir la respectiva asesoría y dentro de ese alcance, a la medida de la forma en la cual, si existe la asesoría diligente, es decir, una asesoría como tal jurídica y no antijurídica, a la medida de la forma en la cual dentro de ello entonces se logren aplicar por parte del asesor y del asesorado, del todo del asesor y del todo del asesorado, los derechos y deberes, según cómo el todo del asesor aplica los derechos y deberes y por ende según cada uno de los miembros del asesor, cuando son varios miembros que componen el asesor, que conforman el asesor, apliquen los derechos y deberes por parte de cada uno y por ende por parte del todo del asesor y lo respectivo y por su parte, lo respectivo y por su parte en relación con el asesorado, el todo el asesorado, según cómo aplique los derechos y deberes y por ende según cómo cada uno de sus miembros apliquen, logren aplicar de alguna manera, apliquen por ende de alguna manera los derechos y deberes cuando el asesorado incluye varios miembros y por ende la forma en la cual cada uno de los asesorados, perdón, aplique, logre aplicar los derechos y deberes, se define el todo de la forma en la cual existe
el asesorado, el todo de la forma de la persona asesorada. Lo mismo frente a la forma de la persona asesora. Por eso un equipo de abogados puede ser asesor y por ende depende de cómo cada uno de sus miembros logren aplicar los derechos y deberes y por ende así se define cómo el todo del equipo logra la asesoría jurídica. Existe como persona asesora. Y por ende todo depende de cómo el deber ser jurídico aplique frente a la asesoría, es decir, cómo el todo del asesor y por ende cómo frente a cada uno de sus miembros se deben aplicar los derechos y deberes según cómo apliquen. Es decir, todo esto depende de cómo deba existir jurídicamente el asesor y a su vez el asesorado. Y por ende todo depende de cómo deban aplicar los derechos y deberes tanto el asesor de una parte como el asesorado de la otra. Y así entre los dos es que se logró la asesoría jurídica válida, porque de nada se gana con que el asesor aplique los derechos y deberes y por ende aclare lo justo, y el asesorado no aplique ello, por ende, válidamente, es decir, de una manera efectiva, sino que aplique otra cosa, bien sea porque desatienda lo indicado por el asesor o porque no lo logre aplicar. Y obviamente esto solo es posible de aplicar si el asesor lo comunica, por ende, de una manera clara, por ende suficiente, por ende oportuna, de una manera válida, efectiva. Entonces se trata de que él logre un conocimiento válido, comunicado válidamente y que a la vez el asesor, ¿cierto? Dentro de esa comunicación, después de que comunique ello, retroalimente al asesorado frente a las inquietudes que tenga frente a lo brindado, lo comunicado por el asesor. Y así se logra como tal la comunicación efectiva del todo de la asesoría, según el alcance del todo que tenga la asesoría, según precisamente el tiempo y el espacio y propiamente el todo de la forma de la asesoría. Y a la vez entonces, una vez esto se comunica efectivamente, el asesorado, la persona del asesorado, el todo del asesorado, debe dimensionar ello válidamente, debe comprenderlo, por ende debe aplicar los derechos y deberes según cómo apliquen en relación con ello y si incluye varios miembros, cada uno de sus miembros deben hacer lo respectivo según cómo a cada quien le apliquen los derechos y deberes. Y así se logra el entendimiento válido de ello, del mensaje emitido por el asesor, el todo de la persona asesora, y a la vez se trata de que el todo del asesorado aplique ello, y así se logra la asesoría válida. Por eso es una asesoría jurídica y no antijurídica, no con base en la inaplicación de los derechos y deberes por parte del asesorado o del asesor o de ambos, sino que es el todo de la forma de aplicación de los derechos y deberes por parte del asesorado y por parte del asesor, por parte del asesor y del asesorado. Y para lograrlo, entonces, ¿qué hay que conocer? La forma de los derechos y deberes por parte del asesor y facilitarle esa forma de entendimiento al asesorado a la medida del alcance de la asesoría. Y dentro de ello, por ende, facilitarle la forma más simple en la cual debe aplicar los derechos y deberes en lo que corresponda con el asesorado, una vez deba aplicar y propiamente logre aplicar, aplique lo brindado por el todo de la persona asesora. Entonces, así es que existe una asesoría jurídica, no antijurídica, y así es que existe la justicia, es decir, lo ajustado a los derechos y deberes en relación con una asesoría jurídica. Entonces, por eso es que esto solo se logra cuando es algo senior, cuando es bajo un conocimiento profundo, completo, válido, diligente de los derechos y deberes y por ende de su forma de aplicación a la medida de la asesoría. Y la consultoría es igualmente una forma válida, es decir, una consultoría jurídica y no antijurídica, cuando existe la misma interacción a la medida de la consultoría frente al consultor, ¿cierto? Y el consultado. Por eso es que propiamente el consultor es quien consulta y el consultado es la persona que es precisamente contratada por el consultor para atender su consulta, ¿cierto? Entonces, si se quiere, se trata del consultor, entendido como quien solicita la claridad sobre algo, ¿cierto? Y el consultado como quien brinda esa claridad según lo que deba brindar, según el alcance de la consultoría jurídica involucrada, es decir, según la naturaleza jurídica, la forma jurídica que tenga la relación jurídica entre las partes con base en una consultoría, en una forma de consultoría jurídica.
Y por eso, si se quiere, se trata del consultante, es decir, de la persona que solicita una consultoría y de lo conocido comúnmente como consultor, que propiamente es la persona que realiza, atiende, soluciona lo requerido por quien consulte algo, por quien pregunte algo. Es decir, es quien responde, es el respondiente, ¿cierto? Quien brinda una claridad sobre algo. Y entonces se trata de que se conozcan los derechos y deberes por parte de la persona que atienda la consulta, para que así exista la consultoría válida por parte de esa persona, y se trata a la vez de que la persona que hace la pregunta, que eleva el requerimiento, entienda por ende válidamente ello se aplica a los derechos y deberes, es decir, de que la persona que recibe la claridad brindada por el comúnmente conocido como consultor, el todo el consultor, y así entienda válidamente ello, la claridad brindada por esa persona, y aplique ello de alguna forma, bien sea directamente o por parte de sus miembros, si incluye varios miembros. Y frente al litigio jurídico senior se trata de lo mismo de la justicia, para aclarar si precisamente con base en el caso anterior, vinculado de alguna forma con IA mercantil, que ha dado lugar a un litigio, es decir, a un caso correctivo, basado en un litigio, en una forma como tal de proceso, basado en la defensa jurídica entre las partes, por parte de cada una de las partes del conflicto, y con la intervención de un tercero que se presume jurídicamente que es imparcial. Y en ese caso, entonces, se trata de aclarar, para que esto quede claro, si en el caso anterior que ha ocasionado el conflicto, vinculado de alguna manera con IA mercantil, ha existido inocencia, es decir, diligencia, es decir, alguna forma de aplicación de los derechos y deberes, o culpa, es decir, alguna forma de inaplicación de los derechos y deberes, es decir, una forma de incumplimiento del derecho, y según lo que se aclare, según se aclare que ha existido por parte de la persona juzgada un cumplimiento o un incumplimiento del derecho, una aplicación o una inaplicación de los derechos y deberes, se aclara lo justo, eso es lo ajustado a los derechos y deberes, se obtiene la claridad de lo justo, y si se asume ello el efecto que tenga lo que se aclare, se forma la justicia, correctivamente, esa es la forma de la justicia, y por ende se termina el conflicto. Y esto solo se logra cuando es igualmente a nivel jurídico profesional, conocido comúnmente como senior, como algo avanzado, como una manera de manejar el asunto jurídico de forma avanzada. Entonces el equipo de abogados, en este caso, cuando es un equipo el que hace el litigio, el que participa dentro del litigio, defendiendo una de las partes, debe enfocarse en ello. Entonces no se trata de una defensa entendida como algo arbitrario, como que a toda costa se defienda al representado, sino de lograr lo justo. Y por ende, si la contraparte aclara algo justo, el equipo diligente reconoce ello. Y según lo que se aclare y propiamente lo que sea justo, se debe asumir ello, y todo el equipo y por ende cada uno de sus miembros deben estar enfocados en ello. Y así se logra el litigio válido, y a la vez, cuando la decisión de la autoridad competente, del tercero que actúe en ello, es arbitraria, no es válida, se es capaz de detectar ello y de controlarlo hasta que se logre justicia por parte precisamente de la forma mediante la cual se logre ello, se logre aclarar propiamente lo justo, se logre la decisión justa y se asuma de alguna forma esa decisión, y se logre que de alguna manera se asuma lo que es lo justo, y así se logre la justicia, se forme la justicia, y ahí termina el conflicto, hasta ahí termina el conflicto. Y lo mismo sucede cuando la contraparte actúa antijurídicamente, y por ende cuando el defensor de la contraparte actúe antijurídicamente en lo que dependa del defensor, porque puede que la contraparte, es decir, la persona como contraparte del conflicto, la otra parte del conflicto, actúe antijurídicamente, culpablemente, inaplicando de alguna manera los derechos y deberes, es decir, actuando negligentemente, con un descuido, o dolosamente con una intención de hacerlo, frente a la inaplicación de los derechos y deberes que haga en su actuación frente al caso correctivo, y esto no dependa de su defensor, es decir, de su representante, sea algo que solo depende de esa persona, del representado, de la parte como tal. Entonces, en ese caso no se vincula al defensor, pero cuando sí está vinculado al defensor, ahí sí el defensor actúa antijurídicamente, y por ende el equipo de abogados diligente detecta ello porque tiene un conocimiento, por ende, profesional jurídico, como profesionales del derecho, del conocimiento y de la aplicación de los derechos y deberes,
y por ende detecta cuando existe lo antijurídico por parte de una de las demás partes del conflicto, distinta a su parte como persona representada por el equipo, o cuando los representantes de una de las demás partes del conflicto actúa antijurídicamente, detecta a ellos, es decir, es en general capaz de detectar una conducta antijurídica por parte de los demás y por parte, por ende, a la vez de su propio representado, y en ese caso debe controlar ello e indicarle al representado que eso no es válido y controlar que no continúe haciéndolo y a la vez manejar el efecto válido de ello con las personas afectadas, es decir, víctimas de la acción de la conducta antijurídica del representado y por ende se aclare lo justo y se asuma lo correspondiente y se logre justicia frente a ello, se supere esa situación, ese conflicto y dentro del caso en general del em, intento de solución del conflicto, el caso correctivo, controla entonces la actuación en general que exista antijurídica por parte de las demás personas o de sus representantes, según el caso, y así aclara lo justo y logra efectivamente, eficazmente, que se asuma lo que sea justo por parte de la persona que sea culpable de algo antijurídico, es decir, ejercer los mecanismos, las acciones jurídicas procedentes y así se logra la justicia. Entonces, así existe como tal un litigio jurídico senior, avanzado jurídico, es decir, profesional en derecho, un litigio jurídico por ende diligentemente válido, porque se logra la justicia, ¿cierto? Y pues obviamente el ideal de ello es que todas las partes del conflicto y por ende sus representantes actúen diligentemente, es decir, aplicando de alguna manera los derechos y deberes según cómo apliquen frente a cada quien, y así se logra la justicia de la manera más simple posible y no con una complejidad innecesaria, es decir, una complejización antijurídica, precisamente por una conducta culpable que precisamente hace que el caso dure más y en general requiera más actuaciones, es decir, se aumenta el desgaste necesario para solucionar el conflicto. Entonces, por eso es que los equipos de abogados y en general los abogados y en general cualquier persona como partes del conflicto y como terceros existentes en relación con un conflicto deben enfocarse en la justicia para que se solucione por ende de la manera más óptima, más fácil, más directa posible, más simple posible, más ágil posible el conflicto y así termine el caso y por ende sea un caso válido y esto se logra cuando es un caso justo, un caso basado en la justicia, es decir, al ser un caso basado en la justicia. Entonces, para que quede claro frente a la asesoría y la consultoría jurídica en detalle, se trata precisamente de ser capaz de descifrar la naturaleza jurídica de la IA mercantil para poder brindar una asesoría jurídica senior o realizar una consultoría jurídica senior, es decir, para poder ser diligentes como equipos de abogados frente a una asesoría jurídica vinculada de alguna forma con IA mercantil o una consultoría jurídica ligada con IA mercantil. Porque si no se sabe, por ejemplo, cómo aplican los derechos y deberes frente al fenómeno de la gestión del riesgo en relación con una IA mercantil, pues no se puede asesorar jurídicamente. O no se puede atender una consultoría jurídica cuando el objeto es, por ejemplo, algo relacionado con la forma de tratar válidamente datos personales o no personales y no se conozca el fenómeno de cómo proceden, cómo aplican los derechos y deberes frente al tratamiento de datos personales o frente a la privacidad o frente a lo público, la transparencia y en general el fenómeno de lo público. Entonces, se debe estar preparado precisamente específicamente en las particularidades jurídicas de la IA mercantil para poder ser asesores y consultores jurídicos como equipo de abogados. Y lo mismo frente al litigio jurídico vinculado con IA mercantil. La culpa solo se detecta cuando se sabe cómo proceden los derechos y deberes y cómo se inaplican frente a una IA mercantil. Así es que se aclara y se logra lo justo. Y por eso se trata de que se conozca lo procedente e improcedente jurídicamente en relación con la asesoría, la consultoría y el litigio y que ello se atienda por ende válidamente y así existe la diligencia frente a estas formas de actuación por parte de equipos de abogados, frente a esta forma de ejercicio profesional jurídico, de actuación jurídica, de desempeño jurídico profesional por parte de equipos de abogados. Y esto solo se logra cuando se conocen y aplican los derechos y deberes según cómo los deban aplicar, es decir, según cómo procedan, frente al equipo de abogados, según cómo los debe aplicar el respectivo equipo de abogados a la medida del asunto a su cargo, bien sea de asesoría jurídica, de consultoría jurídica o de litigio, en cuanto a estos ejemplos, o de cualquier otra manera. Por ejemplo, un control por parte de una persona de un sector público, que puede ser a nivel nacional, extranjero o internacional, o un control por parte de una persona del sector privado, que puede ser una persona como ser humano o como organización, una persona física, es decir, natural o moral, es decir, jurídica, que ejerza un control
por parte del sector privado, por ejemplo, como auditor. Entonces ahí la auditoría jurídica igualmente se sujeta a la dinámica que explicaba, la forma de la validez explicada. Y lo mismo sucede con la actuación de la autoridad que dirime un conflicto, bien sea como juez, es decir, bajo una autoridad competente a nivel de la función judicial del sector público ordinaria, la función de justicia ordinaria del sector público, o a nivel de una función administrativa por parte precisamente de la rama ejecutiva del poder público o de lo conocido como organismos y en general organizaciones autónomas en relación con el Estado, ¿cierto? Y propiamente con la condición de organizaciones con una naturaleza jurídica especial, ¿cierto? Que realicen algo en relación con una IA mercantil. Y lo mismo en relación con cualquier forma alternativa de solución de conflictos, es decir, alternativa de la justicia ordinaria por la vía judicial de la función pública, es decir, del sector público, como por ejemplo el arbitraje o la mediación o la conciliación o la junta, juntas de solución de disputas para dirimir controversias, superar disputas, para solucionar conflictos. Todo debe basarse en lo válido, en la diligencia, para que sea propiamente una forma jurídica y no antijurídica, es decir, una forma de justicia, para que sean formas de lograr justicia y no lo injusto, lo no compatible, lo incompatible con la forma en la cual aplican los derechos y deberes, es decir, lo basado en la inaplicación de los derechos y deberes. Y por eso, para que este mensaje quede claro, lo conocido como órganos, organismos, organizaciones con carácter autónomo o independiente, no tienen como tal esa naturaleza porque todo se relaciona con el derecho y por ende se vinculan con lo público y lo privado. O sea, nadie es independiente. Entonces, lo que se considera como un organismo o una organización en general de naturaleza jurídica especial por fuera, por ejemplo, en relación con el sector público de la rama legislativa, ejecutiva y judicial, de la función judicial, ejecutiva y legislativa, no es tal, no existe. O sea, todo está dentro de lo público y a la vez de lo privado, todo está dentro del Estado y propiamente del mundo. No se trata solo del Estado de Derecho, sino del mundo de derecho, es decir, del mundo relacionado con la humanidad, vinculado con los derechos y deberes, a la medida de cada caso jurídico, es decir, de cada relación jurídica, es decir, de cada ambiente, relacionado de alguna manera con la forma de la existencia, con la forma de los derechos y deberes. Y por eso se trata de conocer frente a cada persona como ser humano, es decir, como persona natural, es decir, física, y como organización, como persona jurídica, es decir, moral de los sectores público y privado, cómo aplican los derechos y deberes y lograr aplicarlos de alguna manera. Esa es la forma de la validez jurídica. A nivel preventivo, cuando todo se da para que se cumpla con el derecho y por ende dentro del caso vinculado con IA mercantil exista el caso válido y por ende la IA mercantil válida como consecuencia de ello, de existir en relación con un caso válido, y a nivel correctivo para aclarar lo justo, es decir, si ha existido culpa o diligencia en un caso anterior vinculado con IA mercantil y para que se asuma lo que corresponda y se realice la justicia, se logre justicia, se forme la justicia correctivamente. Y esto solo se logra si propiamente los seres humanos conocen y aplican los derechos y deberes en cada caso preventivo o correctivo vinculado con IA mercantil, porque son los seres humanos quienes hacen que el caso exista válidamente o inválidamente según cómo actúen y el caso solo se maneja válidamente a nivel preventivo o correctivo cuando cada ser humano aplica los derechos y deberes y esa es la forma en la cual las personas como seres humanos y como organizaciones existen aplicando los derechos y deberes, aplican los derechos y deberes porque cuando los seres humanos aplican los derechos y deberes, esto incluye la aplicación de los derechos y deberes por parte de su persona en relación con la forma en la cual los deba aplicar frente a la forma, con base en la forma en la cual se vinculen con las demás personas, y esto hace que las personas, como seres humanos y como organizaciones, apliquen los derechos y deberes, existan con base en la aplicación de los derechos y deberes. Entonces se trata es de conocer y aplicar los derechos y deberes a la medida del caso, es decir, de conocer y aplicar los fundamentos jurídicos, los fundamentos del derecho, que son la forma de los derechos y deberes. Y por eso el derecho solo es uno, los derechos y deberes solo son unos, y los fundamentos jurídicos son algo universal. Y se trata de detectar y solucionar los problemas jurídicos del caso, es decir, de detectar cómo aplican los derechos y deberes a la medida del caso y de lograr de alguna manera aplicarlos. Esa es la forma de lograr la justicia a nivel preventivo y correctivo preventivo, para que entonces exista la aplicación, por ende integral, por ende en todo momento, y por ende completa total de los derechos y deberes, por ende de cada derecho y de cada deber, por ende por parte de cada persona y por ende por parte de cada ser humano en cada caso vinculado con IA mercantil, y así como consecuencia la IA mercantil exista válidamente, sea válida, sea un producto empresarial, comercial, mercantil válido, un producto empresarial mercantil válido y a nivel correctivo, así se aclara si en un caso anterior vinculado con IA mercantil, donde ha existido
un conflicto ocasionado por una presunta culpa, ha existido inocencia o culpa, y según la forma en la cual exista la inocencia, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, o la inaplicación de los derechos y deberes, es decir, la culpa, se aclara cómo se debe asumir ello, es decir, la forma de la responsabilidad frente a ello, y si ello se asume, se logra la justicia y por ende se termina el conflicto. Entonces, a nivel correctivo se trata del caso que inicia con el intento de solución de un conflicto y que termina con la solución del conflicto cuando es un caso válido, es decir, manejado válidamente, es decir, existente con base en la aplicación de los derechos y deberes. Y por eso, como nos damos cuenta, es determinante un equipo de abogados cuando es una forma óptima, es decir, necesaria, es decir, procedente jurídicamente, es decir, cuando es lo necesario jurídicamente, lo diligente para manejar el caso y por ende que exista con validez, preventivo o correctivamente, bien sean casos basados en asesoría jurídica o en consultoría jurídica a nivel preventivo o casos de litigio jurídico a nivel correctivo vinculados con IA mercantil. Y por eso reitero, o sea, se trata entonces de conocer los derechos y deberes en general, en abstracto, sin vincularse a un caso concreto relacionado con asesoría, consultoría o litigio, pero a la vez se trata de concretamente conocer los derechos y deberes en general frente a la IA mercantil, para saber cómo frente a sus partes y su todo, es decir, frente a sus particularidades jurídicas, aplican los derechos y deberes y por ende se deben aplicar y por ende se puede lograr aplicarlos y por ende para saber preventivamente cómo lograr aplicarlos, es decir, cuál es el deber ser jurídico, aclarar el deber ser jurídico en la medida de cada caso, es decir, cómo aplican los derechos y deberes según el caso vinculado con IA mercantil a nivel preventivo y aclarar por ende cómo se deben aplicar a la medida de cada persona vinculada con ello, a la medida de cada alcance que tenga la respectiva asesoría o consultoría, es decir, según cómo propiamente exista el equipo de abogados, es decir, según la abogacía que tenga el respectivo equipo de abogados vinculado con ello, es decir, según el alcance que tenga el ejercicio profesional, la existencia propiamente del equipo de abogados a la medida de ello, de una asesoría o consultoría jurídica vinculada de alguna forma con IA mercantil, y lo mismo a nivel correctivo frente a un litigio, bien sea que actúen como defensores de una de las partes de un conflicto vinculado con IA mercantil o de alguna otra forma como controladores en el sector público o privado, en el sector privado público frente a ese asunto, frente al presunto conflicto vinculado con una IA mercantil o de alguna otra forma se relacionen con ello, incluso como comunidad civil, como representantes de una comunidad civil relacionada con el impacto que tiene un presunto conflicto vinculado con IA mercantil. Y ahí no se trata de que siempre sean partes del conflicto, porque, claro, si se trata de una acción de grupo, por ejemplo, de un grupo de consumidores afectados por una IA mercantil, pues ahí son representantes desde el grupo según el alcance que tenga la abogacía vinculada con ello por parte del equipo de abogados. Pero puede tratarse simplemente de personas que indirectamente se consideran afectadas en el caso de que exista culpa frente a algo. Entonces, ahí es otra forma de participación o incluso en cuanto a un litigio o incluso cuando se trata, por ejemplo, de la manera de comunicar, ¿cierto? Las bondades de un producto que es objeto de un litigio y en ese caso el equipo de abogados asesore, incluso frente a un litigio asesore, la manera en la cual debe existir la estrategia de comunicación por parte de la empresa titular de esa IA mercantil vinculada con un litigio para reivindicar las bondades del producto cuando objetivamente, válidamente, el producto sea bueno y no algo contraproducente. O cuando se debe reconocer la culpa, pero el equipo de abogados no esté como defensor frente a eso, sino como asesor para la manera, por ende, diligente de asumir ello y por ende se indique, sí, es nuestra culpa, fue nuestra culpa haber hecho este producto inválidamente, vamos a tomar estas medidas. Entonces es una asesoría distinta en relación con la consecuencia de un litigio. Hay muchas mezclas, como nos damos cuenta de la abogacía, en relación con la IA mercantil y por eso es determinante que los equipos de abogados estén entrenados, por ende, con alto nivel jurídico, bajo un alto valor jurídico, con alta capacidad jurídica y por ende, bajo un alto rendimiento jurídico, en el manejo de casos jurídicos preventivos o correctivos, en la forma de manejar diligentemente casos jurídicos preventivos o correctivos vinculados de alguna manera con IA mercantil y por eso el entrenamiento de Legatly es fundamental, esencial, urgente, prioritario, determinante, de alto beneficio, de alta utilidad, útil, necesario determinante para los equipos de abogados, para que así puedan manejar, sean capaces de manejar, por ende potentemente, con alto rendimiento jurídico, relaciones jurídicas, casos jurídicos,
a su cargo, preventiva o correctivamente, vinculados con IA mercantil. Y por eso no se trata de un conocimiento común jurídico, de un conocimiento comúnmente conocido a nivel jurídico, sino de algo a nivel senior, profesional, avanzado, que por ende los potencia como equipos de abogados, porque potencia, es decir, optimiza su forma de detectar y solucionar los problemas jurídicos de los casos preventivos o correctivos ligados con IA mercantil, es decir, de lograr formas jurídicas, por ende, contundentes, efectivas, incontrovertibles, justas, óptimas, precisas, acertadas, válidas, de alto valor jurídico en relación con los casos ligados con IA mercantil. Y por eso no se trata de considerar que los fundamentos jurídicos son algo local, son algo universal, y por ende cuando los abogados conocen y aplican los fundamentos del derecho, es decir, conocen y aplican los derechos y deberes, son capaces de aclarar, por ende, óptimamente, de una manera cada vez más simple, entre más apliquen lo aprendido, los derechos y deberes y por ende son capaces de detectar, por ende, óptimamente, es decir, de aclarar, de lograr claridad sobre la forma de cumplir con cada una de las normas, según cómo procedan, apliquen, deban cumplirse a la medida de cada caso preventivo correctivo vinculado con IA mercantil. Entonces, esto es lo determinante por parte del entrenamiento jurídico en cuanto a los equipos de abogados ante la IA mercantil. Y esa es la única forma en la cual se logra justicia. Entonces, no se trata, por ejemplo, de ver estos videos y decir, ah, qué bueno, sigamos viendo videos y sigamos disfrutando los contenidos del canal de YouTube de Legatly, sino también de entender que, ok, esto es un complemento y con el mayor gusto y compromiso se comparten los contenidos, se brindan los contenidos, se publican los contenidos propiamente, pero a la vez hay que entender que si como tal el equipo desea ser capaz de manejar asuntos jurídicos preventivos o correctivos relacionados con IA mercantil, debe entrenarse, debe tomar la decisión, por ende ya cuanto antes, entre más oportuno resulte para cada equipo, y así sean capaces de manejar casos jurídicos preventivos o correctivos relacionados, vinculados, ligados con IA mercantil. Es decir, esto no es algo que de manera pasiva se logre, sino que esa capacidad, esa potencia, ese nivel jurídico que se requiere para ser capaces de manejar, por ende diligentemente, como equipos de abogados, como equipo de abogados, asuntos relacionados con IA mercantil, solo se da si se entrenan como tal y por ende de manera intensiva, enfocada en ello y por ende oportunamente y por ende obteniendo entrenarse de manera pronta, es decir, lo más pronto posible cuando se trate de equipos de abogados que deban manejar asuntos jurídicos relacionados con IA mercantil, porque su campo de acción se vincule y por ende sea previsible que se puedan vincular y por ende deban vincular, según su campo de acción, con asuntos relacionados con IA mercantil. Entonces, una cosa son los videos disponibles en nuestro canal de YouTube y otra cosa es el hecho de entrenarse como tal y por ende de obtener ese entrenamiento, de lograr ser entrenados, de estar entrenados oportunamente. Porque si solo se depende de los videos, pues esto se va a prolongar y no se va a obtener como tal un entrenamiento por ende a la medida. Esto es un complemento y que por ende les aumenta su valor jurídico, su entendimiento jurídico y por ende su capacidad jurídica, pero como tal, la única forma de obtener el mayor nivel jurídico, propiamente la capacidad, como tal la capacidad jurídica, por ende diligente, para manejar, de manejar casos jurídicos preventivos o correctivos vinculados, relacionados de alguna manera con IA mercantil es entrenándose como equipos de abogados y por ende los invito a www.legatly.ca para que conozcan nuestro enfoque empresarial, conozcan nuestro servicio de entrenamiento jurídico en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil comercial. Frente a la IA, el derecho solo es uno. No existe el derecho público o privado o el derecho mercantil, comercial, empresarial, corporativo, penal, procesal, constitucional, administrativo, internacional, el derecho solo es uno, pero se trata de concretarlo, por ende, contundentemente a la medida en general de la naturaleza jurídica de lo mercantil y específicamente a la medida de las particularidades de cada una de las partes y del todo de la IA mercantil. Y a la vez los invito a nuestro sitio web para que conozcan los contenidos de nuestro blog y se perfeccionen jurídicamente sobre lo procedente e improcedente jurídicamente frente a la IA mercantil, es decir, sobre la forma de aplicación e inaplicación
de los derechos y deberes, es decir, sobre los fundamentos del derecho, las condiciones que se deben cumplir para que exista la aplicación de los derechos y deberes, para aplicar los derechos y deberes, para la aplicación de los derechos y deberes frente a fenómenos jurídicos, frente a asuntos propiamente, frente a casos jurídicos vinculados preventivo o correctivamente con IA mercantil, con la inteligencia artificial vinculada, relacionada con la empresa mercantil comercial. Por eso se trata de entender que la inteligencia artificial es un producto, es un objeto con la naturaleza jurídica de producto que involucra los bienes y servicios que estén presentes, que involucre, según la forma en la cual existe en cada caso, en general y por ende en cada caso, y por eso se trata de descifrar jurídicamente cada IA mercantil y de saber cómo viabilizar jurídicamente el respectivo asunto preventivo correctivo vinculado con esta, que se vincule con esta, vinculado con IA mercantil, vinculado con esta. Y por ende se trata, una vez se descifre ello, se trata de solucionar los problemas jurídicos para que el caso se base en la justicia, exista válidamente, para lograr lo justo, la justicia, por ende por parte del equipo de abogados, según su abogacía. Es decir, que se trata de descifrar jurídicamente el caso, es decir, los hechos, cada uno de los hechos y el todo del hecho del caso, a nivel de asesoría jurídica, consultoría jurídica o litigio, o cualquier otra forma de abogacía frente a una vía mercantil, para así saber el deber ser jurídico, es decir, cómo aplican, cómo proceden y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes en el caso, por ende frente a cada una de sus partes y su todo, en cada una de sus partes y en su todo, por ende frente a cada persona y en definitiva frente a cada ser humano existente en relación con el caso, y de que cada persona y por ende cada ser humano logre aplicarlos. Entonces, en lo que depende del equipo de abogados, se debe lograr esa claridad y la aplicación de ello. Y por eso el equipo de abogados, reitero, no es solo un aclarador del derecho, sino que también aplica el derecho, ejerce el derecho precisamente en lo que debe ejercerlo, precisamente para controlar la injusticia, en general viabilizar jurídicamente el caso, preventivamente para que se logre el cumplimiento del derecho según el alcance que tenga el equipo en cada caso, según el alcance que tenga la actuación del equipo, la naturaleza, la abogacía del equipo en cada asunto preventivo vinculado con IA y así se logre que la IA mercantil sea válida y a nivel correctivo para que se logre justicia y por ende se controle la injusticia hasta que exista justicia o si las partes en general y los representantes de las partes en cada caso correctivo aplican los derechos y deberes a la medida de cada quien para que se logre justicia por ende de la manera más simple posible. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien. Un fraternal saludo.